Hola, yo soy Mafre, soy nutricionista y mentora de bienestar y mentalidad y hoy quiero compartir contigo algo muy personal y es mi camino para recuperarme del trastorno alimenticio que me acompañó por más de 20 años, que afectó muchísimo mi relación con la comida y con mi cuerpo. Te voy a enseñar qué fue eso que yo hice para decirle adiós definitivamente a este trastorno. Justamente yo te voy a decir cómo ha sido este camino y qué fue lo que hizo que definitivamente esto cambiara. Así que quédate porque te voy a compartir toda mi experiencia y voy a ser muy personal con este video. Desde muy pequeña recuerdo que tenía alrededor de unos 8 o 9 años cuando comencé a sentir un rechazo por la manera como mi cuerpo se veía frente al espejo. Solía compararme muchísimo con mis hermanas y con mis amigas del colegio que eran muy delgadas comparado a mi cuerpo, que aunque ya en este momento yo veo hacia atrás y veo las fotos, digo, realmente no era mucha la diferencia. En mi cabeza sí había una gran diferencia y definitivamente allí comenzó la dismorfia corporal que me acompañó durante muchísimos años, casi hasta después de mis 30 años. Normalmente en esa época se hablaba muchísimo de dietas, de eliminar alimentos. Había una cultura de dieta y una moda de dieta muy instaurada en la sociedad, especialmente en las mujeres. Yo escuchaba en todos los lugares a los que iba, en un supermercado, en la fila de un supermercado, por ejemplo, para pagar, escuchaba cómo alguien cogía una revista y decía que acá estaba la última dieta que estaba haciendo una famosa o una presentadora de televisión y que le había adelgazado no sé cuántos kilos, que hacían dietas extremas y súper raras, que muy seguramente tú también las hayas hecho o las hayas escuchado, como la dieta del atún y la piña, la dieta de comer papaya durante todo el día, como por 3 días seguidos, incluso tomarse uno un jugo en las mañanas que era de rábano con no me acuerdo cuánta cantidad de cosas, y todo esto yo lo escuchaba muchísimo y comencé a normalizar que el cuerpo ideal de una mujer, yo siendo una niña, pero viendo los cuerpos de mujeres, como por ejemplo las modelos de Victoria's Secret, que eran extremadamente delgadas. Estamos hablando de los 90s, en donde se veían unas mujeres que físicamente, al verlas en este momento, uno identifica que son mujeres que tienen un trastorno alimenticio, que están desnutridas porque literalmente se les ve los huesos en el cuerpo. Eso era lo que en ese momento era el estándar de la belleza y era lo que normalmente la mujer debía ser. Entonces, se escuchaba mucho que qué mujer tan bonita y que se criticaba mucho a una mujer que estaba con sobrepeso. Entonces, desde muy pequeña comencé a tener justamente esta idea de que eso era lo que tenía que tener y que mi cuerpo debía verse de esa manera, y ahí comenzó justamente esa Y entre lo que yo era y lo que debía ser en mi cabeza. Recuerdo mucho que en mi adolescencia incluso hice una vez una dieta supremamente extrema que era como una combinación entre la dieta Atkins y entre la mediterránea, y como que hacían una combinación de varias cosas, y cuando llegó a mí llegó como una alimentación que era muy saludable, que era dada por un médico y donde promovían era una dieta baja en grasas, casi que nula, muy baja en carbohidratos, y principalmente era consumir proteínas y algo de vegetales, muy pocos vegetales. Pero era la típica dieta de esa época, que era, por ejemplo, el desayuno, agua aromática o un té con galletas saltinas, las galletas saladas. De almuerzo era una proteína con vegetales, y en la noche era nuevamente, repita, el té y la aromática con 2 o 3 galletitas. Entonces en esa época recuerdo que cuando yo lo hice, empecé a ver resultados, empezó mi mente a decir, ok, si tuve estos resultados haciendo esto, ¿qué pasa si yo elimino esto otro? ¿Qué pasa si le quito esto? ¿Qué pasa si bajo acá? Y comencé a jugar justamente con esto sin saber mucho lo que estaba haciendo, en ese momento pensando que esa era la solución para tener ese cuerpo y el objetivo que quería de físicamente verme de esa manera. Y aquí comencé a tener muchísimos problemas de salud, comencé a perder muchísimo el pelo, se me empezó a caer, las uñas se me empezaron a romper rapidísimo, en la boca me empezaron a salir llagas y heridas, que a leguas era una desnutrición completa, que ya estaba empezando mi cuerpo a dar estas señales. Incluso llegué a perder el periodo por varios meses, a esto se le llama amenorrea si no lo sabías, y yo veía esto como algo normal y como que esto era lo que tenía que pagar yo y mi cuerpo tenía que pagar por simplemente verse de la manera que yo estaba buscando tener. Adicional a esto, comencé a hacer mucha actividad física, que ya estamos hablando de mi adolescencia, y comencé a hacer mucha actividad física porque era lo que se promovía también en las revistas, en las redes sociales, y comencé a tener una relación del ejercicio con la comida como un castigo o como la moneda que tenía que pagar para permitirme comer ciertos alimentos, y hacer ese tipo de purga con cuántos minutos en la caminadora, cuántos minutos de ejercicio tengo que hacer para permitirme este postre, para permitirme este pan, y comenzar a tenerle miedo a los alimentos por
el simple valor calórico que tenían. Ya después, obviamente, al empezar a ver también que estaba tan afectada mi salud, comencé también a comer otros alimentos y empecé a obligarme a comer alimentos que yo sabía que necesitaba mi cuerpo, porque ya empecé a tener una noción más clara de la nutrición. Aquí ya empezaba yo con el interés de querer estudiar nutrición como una carrera profesional, pero siéndoles muy honesta y muy sincera, la principal razón por la cual me movió a mí en ese momento, estamos hablando a mis 16, 17 años, de estudiar esta carrera, fue entender mejor la alimentación para utilizarla a mi favor y poder saber qué comer. No con la intención de estar saludable, sino de mi objetivo físico. Entonces, ya con el pasar de los años que empecé a estudiar en la universidad, también tuve mucha subida y bajada justamente con esta misma mentalidad de tenerle miedo a la comida, de no sentirme cómoda como me estaba viendo en el espejo, con el premio o castigo de los alimentos, de obligarme a caminar mucho más en la universidad, por ejemplo, que mi universidad estaba en una montaña, entonces había muchas subidas y bajadas, y yo conscientemente utilizar esto para poner salones también que me quedaban muy retirados también entre clase y clase, para obligarme a caminar, porque sabía que la actividad física era algo importante para la quema de calorías. Entonces, lamentablemente, hacía muchas de las cosas que socialmente estaban bien vistas como algo saludable y encajaban dentro del perfil de la carrera que estás estudiando, pero muy en el fondo era justamente adaptándolas para lograr el objetivo que no era tan saludable. Ya después, con el pasar de los años y que ya empecé yo como a entender un poquito más sobre el tema de la alimentación, de la importancia de la salud, era un ir y venir, ir y venir. Entonces, cuando hay un aumento de peso o que la talla del pantalón ya no quedaba igual, venir estos pensamientos nuevamente: yo sé cómo llegar a este peso nuevamente, yo sé qué tengo que hacer para volver otra vez a lo que quería. Y ya lo último que pasó fue ya justamente después de ser mamá, con tantas redes sociales en donde podemos empezar a ver que se comparte que modelos, actrices o incluso mujeres fitness que yo seguía en ese momento mostraban cómo literalmente en 3 meses recuperaban su cuerpo y que se le veía perfecto, y que todo el mundo alababa lo rápido y lo fácil que había sido para estas mujeres llegar a ese cuerpo, o que se les escribía que no pareciera que fueran mamás, que impresionante, que envidia, que todo esto normalizando justamente el verse de esa manera y tener como un valor como mujer al cuerpo físico, a cómo te estás viendo físicamente, era el valor. Entonces, ya al ser mamá, pues yo también me pongo en esta actitud de: si ellas lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, o si ellas lo logran, yo también lo puedo lograr, y obligarme a no dormir lo suficiente, a levantarme todos los días a las 5 de la mañana. Si mi hijo hubiera tenido 3 y 4 despertares en la madrugada, yo obligarme a las 5 de la mañana a pararme a hacer ejercicio 1 hora y media, porque es que toca que sea 1 hora y media, porque es lo que hacen ellas para llegar a ese cuerpo, a suprimir alimentos, y como nutricionista entender qué alimentos podía quitar y poner y cómo moverlos para garantizar ese objetivo. Llegó el punto incluso que, por ejemplo, yo tenía miedo de comer por fuera de la casa, entonces no salía a un restaurante porque yo decía: es que allá no puedo garantizar que le pongan los gramos de grasa que yo quiero que le pongan a la comida, no puedo garantizar los ingredientes que están utilizando. Incluso acá en mi casa, si mi esposo me iba a cocinar algo, yo no dejaba que me hiciera ni siquiera unos huevos, porque yo decía: no sé si él, por ejemplo, para hacer los huevos utiliza un Sprite o 2 de aceite y ya se me sale de mis macronutrientes que estaba contabilizando. Compré la báscula para medir la comida, me pesaba todo el tiempo. Entonces, aunque yo sabía en la parte consciente que nada de esto estaba bien, que nada de esto era saludable, desde mi inconsciente todo esto se venía porque no había tratado justamente la parte de las creencias, la mentalidad, la autoestima, el merecimiento y tantas cosas que están implicadas aquí justamente en un trastorno alimenticio, en la imagen corporal y en la relación que tenemos con nuestro cuerpo y la alimentación. Con todo esto que te cuento es para que tú puedas entender cuál era la mentalidad que tenía yo en ese momento, cómo se siente y se ve a veces un trastorno alimenticio que de pronto a los ojos de otras personas posiblemente no sea, pero internamente hay mucho juego y mucha lucha interna entre lo que está bien y lo que no está bien, y que aunque tú conscientemente sepas que hay cosas que se están haciendo, que se están pensando, que no son saludables, desde tu inconsciente se hacen y se genera de manera automática, porque justamente, y entro aquí ya a la mentalidad y a la acción que se puede empezar a tomar si te sientes identificada con esto, y es que justamente el guión mental, ya te lo he explicado en varios videos, pero si no lo has visto y este es tu primer video, el guión mental es justamente ese guión que tu cerebro entendió cuando tú eras muy pequeña de cómo es que se debe vivir la vida, y está alimentado por 14 factores diferentes. Dentro de estos están las creencias limitantes, los mandatos, preceptos, muchísimas cosas que vamos a ir avanzando en el canal y que puedes ver justo en la descripción, que tengo un enlace
únicamente hablando de mentalidad y de todos estos temas, si te interesa, que son súper fascinantes para entender el comportamiento humano y la mente. Eso que se entendió cuando yo era muy pequeña, que entendí como una dinámica normalizada, creencias como por ejemplo unir el alimento con una emoción o con un sentimiento, un castigo con el alimento. Entonces, por ejemplo, si no te vas a comer toda la comida, no puedes ir al postre, no te puedes comer el postre. Entonces, eso empieza a generar en el cerebro ese castigo y premio por la alimentación. El alabar y el decir que una mujer que es delgada es exitosa y que mira tan bonita, y criticar y juzgar a una mujer que tiene sobrepeso empieza a hacer que en tu cerebro, desde tu inconsciente, se empiecen a crear estas rutas neuronales que encajan dentro de lo que es exitoso y lo que no, y que tú vayas a perseguir esa imagen que justamente está normalizada en tu cerebro como lo que debes hacer. Otra de las creencias que en ese momento en mi cerebro, mi versión niña entendió como algo que tocaba hacer y que era lo que era la vía a seguir y la ruta neuronal que se creó, es que el objetivo es conseguir ese cuerpo, que era lo que yo les decía. Todas las acciones que yo hacía era enfocada únicamente en eso. Todo lo que, ese premio o castigo de la actividad física, de te puedes permitir comerte 2 cucharadas más de este postre, pero tienes que ir a hacer tantos minutos en la caminadora, o tienes que hacer tanto extra o suprimir estos otros alimentos para nivelar. Entonces es porque el objetivo está únicamente dado y el valor está dado únicamente en la imagen física y no en el resto de cosas que realmente sí son importantes dentro de un ser humano. Poder identificar todo esto y entender de dónde es que vienen tus acciones y por qué posiblemente tú las has intentado muchas veces, o sabes y entiendes que es importante verte a ti de una manera diferente y lograr entender muchísimo más todo el proceso, porque por ejemplo estás en un posparto y tus hormonas todavía están empezándose a ajustar, tienes por ejemplo hipotiroidismo o simplemente tu contextura física es diferente a lo que tú estás viendo y por ejemplo tus huesos de la cadera son mucho más anchos, entonces va a ser difícil que encajes en un pantalón talla 4 o talla 2. Entonces todo este tipo de cosas, cuando no las entendemos y no las traemos al consciente para poderlas tratar, son muy difíciles que tú hagas un cambio. Porque por eso mismo es que se hacen unas mejoras por unas semanas, por unos meses, y vuelves a recaer, porque ese inconsciente te está llevando por esa misma ruta neuronal que él conoce. El cerebro funciona como un GPS desde el inconsciente. Él ya conoce el punto A y el punto B y cuál es el camino que tiene que coger para ir hasta allí. Y ese es el inconsciente. El consciente es el que te da la ruta alternativa. Pero para poder llegar a esa ruta alternativa de manera inconsciente hay que repetir y repetir y repetir tantas veces hasta que el cerebro la entienda, y pueden ser muchas veces. Entonces, por eso incluso ustedes se pueden dar cuenta que en los niños, cuando les estamos enseñando algo, tú les tienes que repetir muchas veces las cosas. El di por favor. ¿Cuántas veces le enseñas a un niño a que diga por favor cuando pide algo? Porque su cerebro está aprendiendo esa ruta neuronal. Lo mismo va a pasar con un proceso, ver tu cuerpo de una manera diferente, de hacer las paces con la comida. Entonces, si ya identificaste cuáles son esas creencias, que es el paso número 1, vamos al paso número 2. Quiero que comiences a cuestionarte esas creencias que estás diciendo sobre tu cuerpo, sobre la comida, sobre el entorno en el que te vas a estar moviendo, y el que logres identificar qué es el detonante. El cuestionamiento que te vas a hacer es: ¿de dónde es que viene? ¿De dónde es que creo yo que esto es una realidad? ¿De dónde creo yo que la comida es mala, o que el simple hecho de que en un alimento tenga azúcar es lo peor que puede haber? Creyendo eso porque en algún momento de tu vida eso lo tomó tu versión niña como una realidad. Y aquí hay algo que yo aprendí en mi certificación de bioreprogramación que es súper valioso y que aplica para absolutamente todo, pero lo voy a traer aquí al tema de la alimentación, y es que siempre que tú tengas una situación difícil, una dolencia, o en este caso que quieras identificar eso que tú estás haciendo, de dónde es que viene, para reprogramarlo, es hacerte la siguiente pregunta, y es: ¿por qué o para qué tú estás en la necesidad de hacer esto o de creer esto? Entonces, ¿por qué o para qué estás en la necesidad de castigarte con la comida? ¿Por qué o para qué estás en la necesidad inconsciente de no priorizarte? ¿Por qué o para quién tú estás en esa necesidad de seguirte castigando con la comida? Esto es algo que es súper valioso, el resultado que sale de esto, porque no subestimes a tu inconsciente. Esa primera imagen que viene a tu cabeza, esa primera frase, es lo que realmente está alimentando eso. Entonces no le metas conciencia, no le metas análisis, sino eso primero que te sale,
empieza a entrar ahí, empiezas a indagar y ir más profundo a esa respuesta que sale. Aquí ya viene el paso número 3 y es que una vez lo logras identificar, logras cuestionarla, tienes que comenzar a cambiarla para crear esa nueva ruta neuronal que te acabo de decir. Esto lo puedes hacer teniendo afirmaciones positivas, desmintiendo esto que tú acabas de decir, haciendo el cuestionamiento y diciendo esto no funciona así. Entonces muchas veces las afirmaciones no funcionan mucho porque tú lo más adentro tuyo, en tu inconsciente, tú sabes que eso no es verdad. Entonces, por ejemplo, decir la comida no es mala o la comida me alimenta y solamente la debo ver como una fuente de información nutricional, aunque tú lo repitas, posiblemente si tú tienes un trastorno alimenticio o una mala relación con la comida, no lo vas a asociar de esta manera porque no te lo crees. Haz algo que se llama aforaciones y es hacerte la pregunta de esa afirmación. Entonces, ¿por qué la comida es buena? Entonces tú empiezas, inmediatamente tu cerebro quiere contestar la pregunta, ¿por qué me debo priorizar? En vez de decir, yo me priorizo, yo me amo, ¿por qué me debo priorizar? ¿Por qué soy importante? Y ahí cuando te salen esas respuestas es mucho más fácil para ti creértelas y crear esa nueva ruta neuronal. Comienza a crear hábitos que sean conscientes y que te ayuden a crear esa nueva versión tuya. Comienza a conectar con esa versión que tú quieres llegar a ser. Entonces, por ejemplo, en el caso de la comida, a mí me pasó muchísimas veces que para quitarle justamente ese miedo o para empezar a priorizar realmente una alimentación que fuera de calidad, yo me enfocaba muchísimo cómo me sentía yo cuando no estaba pensando tanto en la comida, lo tranquilo que se sentía poder ir a un restaurante y divertirte y no pensar en cuántos gramos de grasa, de carbohidrato tiene lo que te estás comiendo, en realmente darle el peso y disfrutar la compañía y la salida que estás haciendo y no pensando en las calorías o cuánto tienes que llegar a hacer en el gimnasio, porque como estuve en esa situación, yo sé lo miserable que uno se puede llegar a sentir y lo solo que se siente esa situación y cómo te hablas tú de manera tan negativa versus estar en una situación que no es así. Entonces, cuando logras conectar con eso, cuando vienen esos pensamientos, porque siguen viniendo, cuando, por ejemplo, ahorita que yo estuve en verano, que estuvieron mis hermanas acá de viaje, que salimos a diferentes lugares, la rutina no fue tan estricta, entonces comí de más en algunas cosas, no hice tanto ejercicio y evidentemente subí algunas libras y sabía porque la ropa me quedaba más apretada en algunos lugares. Entonces, en vez de enfocarme en esto y pensar, tengo que hacer esta dieta y esto y esto y esto, inmediatamente recuerdo lo miserable y lo triste que se siente estar en esa posición de hacerlo como se supondría que tendría que hacerlo para llegar al objetivo físico y ponerle valor a lo que se ve en el espejo versus a cómo se siente de bien hacerlo por tu bienestar, porque estás activa, porque estás comiendo y estás disfrutando de la comida. Casi te demores 1 o 2 meses más, pero llegas desde otro lugar mucho más cómodo y mucho más sano para tu mente que comparado con el otro. Y quinto, que es algo que para mí es súper importante, es ser constante en esos hábitos que estás instaurando, en esa versión que tú estás haciendo y sobre todo ser muy compasiva contigo, porque en este camino hay veces que uno sube y baja fácilmente, pero no tienes que verlo todo como bien o mal, sino entender que en este camino es como una montaña rusa, que hay subidas y bajadas y que entre más te acostumbres a quedarte aferrada a esas victorias y que cuando tienes la caída te aferras a lo que ya habías logrado y sabes que puedes llegar ahí, que te puedes levantar y volver otra vez a donde estabas, es mucho más fácil para ti. Entonces sé empática y compasiva contigo y con tus resultados. Así que desde que reprogramé mi cerebro y mi guión mental con relación a la comida, a la manera como tenía que ver los alimentos, a darme cuenta que lo que yo me estaba diciendo a mí, mi hijo me estaba viendo y estaba copiando esa misma manera de ver la alimentación, de ver el cuerpo, de la manera como yo me estaba sintiendo cuando no estaba obsesionada, como te dije, versus la otra versión. Mi vida cambió completamente con respecto a cómo me siento y mis pensamientos, sobre todo de cuando me veo en el espejo, ya no estoy juzgando lo que estoy viendo, sino agradeciendo lo que tengo y ser consciente que ese cuerpo permite que tú te puedas mover con facilidad, que no tienes ningún dolor para moverte, que puedes caminar con tu hijo o tu hija o te permitas hacer las actividades que tú quieras. Cuando empiezas a verlo desde ese lado, desde el agradecimiento y vibras en esa frecuencia mucho más alta, más elevada, cambia por completo la manera como te ves y te relacionas con los alimentos. Y de verdad ya ni siquiera pienso yo en este momento si ese alimento tiene tanto de azúcar o tiene tanto de grasa o tantos carbohidratos, ni siquiera se me cruza por la cabeza. Yo en este instante me enfoco y es en lo que todos los días trabajo, enfocarme que haya información nutricional en mi plato, que si yo garantizo una proteína de buena calidad, garantizo que tenga buenas grasas ese plato y que los carbohidratos que pongo ahí son traídos de la naturaleza, que no tienen extras de químicos, de colorantes artificiales, de grasas proinflamatorias, ya con eso mi cuerpo está saludable y es en lo que me enfoco y
funciona extremadamente bien para mí es el pensar de esa manera. Y con el ejercicio funciona exactamente igual. Funciona simplemente como enfocándome en mi versión más adulta. Yo ahorita en este momento quiero hacer ejercicio para que mi versión de 70 años sea una persona muy activa, que sea una persona que no le cueste moverse, que no tenga dolores, que sea flexible, que sepa poner zapatos sin ayuda, que pueda saltar si necesita saltar un escalón sin riesgo a caerse y partirse una cadera. Entonces estoy enfocada en eso y en construir mi masa muscular para eso, y cuando enfocas eso ya no te preocupa lo que estás viendo en el espejo y cambia por completo la imagen que tienes de ti y tu relación con la comida y con tu cuerpo. Físicamente me siento muchísimo más fuerte, más activa y tengo una relación muchísimo mejor conmigo, y mentalmente me siento muchísimo más estable. Así que yo te invito a que hagas estos pasos que te acabo de decir. Si algo de lo que yo dije aquí resonó contigo, no necesariamente tienes que estar viviendo por un trastorno alimenticio para que sientas lo que yo estoy diciendo como algo propio, sino que muy seguramente hay cosas de acá que pueden aplicar para ti para mejorar la relación que tienes con tu cuerpo o con la comida, o si le estás teniendo miedo a algunos alimentos o sientes angustia por seguir las tendencias de alimentación que hay, ayuno intermitente, dieta keto, carnívora, en fin, este tipo de pensamiento y de lista que te di te puede ayudar muchísimo. Y si además de eso tú quisieras pertenecer a una comunidad de mujeres en donde nos enfocamos en el bienestar integral, que incluimos nutrición, bienestar y mentalidad, y quieres que yo sea tu mentora y tu coach en este camino, te espero en mi membresía Vuelve a ti. Te estoy dejando toda la información en la cajita de descripción y en el comentario fijado para que formes parte de esta comunidad, y te espero ahí. Nos vemos la próxima, y recuerda compartir este video con esa mujer que tú consideres que le puede servir muchísimo esta información. Nos vemos la próxima. Chao.